Programas de crédito dirigido. El plan de financiamiento es el documento que recopila toda la información financiera dentro de la empresa y es a través de este plan que se determina la viabilidad del negocio. Dentro del ámbito financiero es considerada la mejor herramienta para llevar la planificación económica de nuestro negocio. Sistema de regulación prudencial y supervisión. La esencia de la regulación prudencial en el sector financiero es la de garantizar fundamentalmente la solvencia y la liquidez de las entidades que lo conforman, evitando prácticas imprudentes, excesiva exposición a los riesgos de liquidez, crédito, operativos y de mercado, y procurando que exista un respaldo. Es que se practica los bienes no recuperados por las autoridades sobre los cuales se han cometido delito contra la propiedad, por ejemplo, estafa, robo y hurto. Liberación de tasas de interés. Es una condición fundamental para la promoción del ahorro interno y el incremento de recursos para financiar a la inversión. Bajo estas consideraciones se dice que el modelo neoliberal y por consecuencia la política económica están caracterizadas por los siguientes aspectos generales. Tanto la influencia del ahorro total como la intermediación financiera se agravan por la falta de un mercado de dineros eficiente, unas tasas de interés controladas y un sistema bancario excesivamente regulado. Reforma o cambio estructural es el conjunto de medidas que modifican la estructura de una economía, es decir, reformas que se realizan en el marco institucional y regulatorio en el que operan los agentes socioeconómicos. Privatización de la banca comercial. En mayo de 1990, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa presidencial de reformas a los artículos 28 y 123 de la Constitución para permitir el restablecimiento del régimen mixto y de la prestación del servicio de banca y crédito. Sistema de regulación prudencial y supervisión. Las autoridades monetarias tomaron medidas para poder corregir las deficiencias de información y el riesgo moral en la actividad bancaria cuando se había completado la fase de desmantelamiento de los instrumentos de control directo. Sistema de regulación prudencial y supervisión. Las autoridades monetarias tomaron medidas para poder corregir las deficiencias de información y el riesgo moral en la actividad bancaria cuando se había completado la fase de desmantelamiento de los instrumentos de control directo. Sistema de encaje legal. Es una obligación de las entidades de intermediación financiera de mantener una reserva de los fondos captados, ya sea en el Banco Central o donde se determine la Junta Monetaria. Es decir, se constituye como un recurso que permite hacer frente a las situaciones de liquidez por los retiros extraordinarios más de los habituales de los clientes bancarios. El 1 de abril de 1994 entró en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se otorgó autonomía al Banco de México y el mandato prioritario de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. Tanto el artículo 28 constitucional como la ley constitutiva con la que se creó el banco en 1925 incorporaban cierta independencia entre el banco y el gobierno federal para evitar que preponderaran los intereses políticos de coyuntura sobre los nacionales de largo plazo. Con la finalidad de salvaguardar la independencia de la institución, se estableció, entre otros aspectos, que los miembros del Consejo de Administración en ningún caso podrían ser funcionarios o empleados públicos y que el financiamiento del banco al gobierno no puede exceder el 10% del capital pagado de la institución. Financieros. En 1988 y 1994, el crecimiento anual promedio del crédito real al sector privado del orden fue del 30% anual. Esto, junto a la política del desendeudamiento del sector público provocada por el exitoso saneamiento fiscal, hizo que el financiamiento del sector privado representara en 1994 el 96% del financiamiento total de la banca comercial, contra un 51% en 1988 y como porcentaje del PIB pasara de un 10% en 1988 a un 40% en 1994.
Liberación del comercio. El programa de liberación comercial de 1985 a 1987 fue uno de los de mayor alcance respecto a los de otros países en desarrollo. La mayor parte del comercio internacional de México se liberó previamente a su ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, signado en 1986.